Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Sábado Santo, el día del grande silencio, en el que la Iglesia vela junto a la tumba de Jesús, esperando el momento glorioso de la resurrección. El momento en el que las tinieblas se han abatido sobre el mundo después de los acontecimientos que contemplamos el día de ayer, Viernes Santo, la pasión y muerte de nuestro Redentor, el descenso de la cruz y la sepultura en ese sepulcro nuevo que se puso a disposición del Maestro para, por una parte, cerciorarse que efectivamente estuviera bien muerto, y por otra parte, con piedad también, para evitar que estuviera expuesto el cadáver allí en sábado, sobre todo ese sábado que era la Parasheve, la preparación de la grande Pascua del Señor, pero en realidad la Pascua verdadera ya se había consumado con la muerte de Jesús. Y tú y yo, en este sábado, ojalá que no nos dejemos atrapar por la cultura del weekend y por la cultura del holidays, del spring break, que quisiera ver en esta etapa, en estos días, solamente un momento de descanso, de evasión, de pasarlo bien, porque no es momento para eso. El día de hoy es un día de intensa reflexión. La Iglesia permanece en silencio. ¿Dónde está mi Señor? ¿A dónde se ha ido? Yace en la tumba, aparentemente destruido, y sin embargo nosotros sabemos que yace allí durmiente, esperando el momento en el que habrá, por su propio poder, de resucitar de entre los muertos. Pero mientras tanto, este Maestro bueno desciende al lugar de los muertos para rescatar a todos los hombres justos que esperaban en la salvación, que esperaban la redención que acaba de llevar a cabo, que acaba de consumar el Verbo eterno del Padre, habiéndose hecho hombre y muriendo por todos nosotros en la cruz. Allí nos describe un autor sagrado que los sacerdotes leemos una lectura de él, del siglo II, es como una grande liturgia en la que baja el Señor al lugar de los muertos, al Sheol, a los infiernos. Por eso en el credo de los apóstoles decimos descendió a los infiernos, porque el sábado santo nosotros contemplamos que Jesús baja al lugar de los muertos, al Sheol, para rescatar allí a Adán, para rescatar allí a los patriarcas, para rescatar ahí a los profetas y a todos los hombres justos de todos los tiempos que aguardan ansiosos su liberación por la sangre del Cordero que ha sido apenas derramada. Y nosotros, tú y yo, en este día también aprendemos la grande lección del silencio. Nos dice Romano Guardini que en el silencio es donde suceden los grandes acontecimientos, no en el tumultuoso derroche del acontecer externo, sino en la augusta claridad de la visión interior, en el sigiloso movimiento de las decisiones, en el sacrificio oculto y en la abnegación, es decir, cuando el corazón, tocado por el amor, convoca la libertad de espíritu para entrar en acción, y su seno es fecundo para dar frutos. Los poderes silenciosos son los auténticamente creativos. Pues bien, al más silencioso de los acontecimientos, al que en el más profundo silencio, alejado de todo bullicio, proviene de Dios, quisiéramos en este sábado
dirigir nuestra mirada. Es verdad que hoy en día el silencio no está muy de moda. Vivimos en una cultura ruidosa. No solo ruidosa por el ruido de las fábricas, por el ruido de los coches, por el ruido también de nuestras conversaciones, muchas veces no conversaciones comedidas, sino conversaciones ruidosas, que como te digo a veces reflejan simplemente la risotada estridente de un egoísmo que se ahoga, en lugar de esa palabra comedida, sigilosa, de quien respeta, venera el misterio del otro. Envolviéndose en el silencio igual que Dios que habita en un gran silencio, los hombres nos acercamos al cielo, o más bien dejamos que Dios se manifieste en nosotros. Es bueno que nos demos cuenta que solo podemos hallar a Dios en el silencio eterno en el que Él vive. ¿Alguna vez has oído tú la voz de Dios del mismo modo que oyes la mía? La voz de Dios es silenciosa. De hecho, el hombre tiene que entender también que debe convertirse al silencio. Refiriéndose a Adán en el paraíso, decía el grande San Agustín de Hipona: vivebat fruens Deo, ex quo bono erat bonus. Vivía gozando de Dios, con cuyo bien era él bueno. Viviendo con el Dios y en el Dios silencioso, también nosotros, tú y yo, nos hacemos silenciosos. Un autor espiritual, el padre Marie-Eugène, escribe que para el hombre espiritual que ha gustado a Dios, silencio y Dios parecen identificarse, porque Dios habla en el silencio, y solo el silencio parece poder expresar a Dios. De ahí que para encontrar a Dios, ¿dónde podemos ir? Sino a las profundidades más silenciosas de Él mismo, de nosotros mismos, a esas regiones tan ocultas que nada las puede turbar. Cuando ha llegado a ellas, preserva con un esmero celoso ese silencio que Dios regala. Lo defiende contra toda agitación, hasta de sus propias potencias. Pues bien, hoy es el día del silencio, el grande silencio del sábado. Día en que vamos a procurar, como hacían nuestros mayores, que ni siquiera prendían la radio, no ponían música, para guardar ese recogimiento interior, si acaso ir a acercarnos a la parroquia, al templo, al oratorio, para estar allí en contemplación silenciosa, pensando en lo que significa el mundo en este frío, diría yo, que experimentamos el día de hoy, de la ausencia del resucitado, de la ausencia de Cristo. Nuestros tabernáculos están vacíos. Ayer, al distribuir la comunión eucarística, hemos consumado todas las formas. Quizás en las parroquias hemos reservado 2 o 3 pequeñas formas por si hay alguna urgencia para los enfermos, moribundos, pero en realidad prácticamente en las iglesias no está Jesús sacramentado. Es el grande día en que experimentamos la ausencia de Dios. Y vamos a hacer esta experiencia, vamos a sumergirnos en esta experiencia. Para ello necesitamos el silencio. En el corazón de cada hombre, en tu corazón y en el mío, existe de hecho un silencio innato, pues Dios habita en lo más íntimo de cada persona. Dios es silencio y ese silencio divino habita en el hombre. En Dios, entonces, estamos inseparablemente unidos al silencio. La Iglesia, que puede afirmar que la humanidad es hija de un Dios silencioso, porque los hombres son hijos del silencio. Dios nos sostiene, y si guardamos silencio, vivimos con Él en todo momento. Nada nos permitirá descubrir mejor a Dios
que ese silencio grabado en el centro de nuestro ser. Por eso, ¿qué te parece si vamos procurando habituarnos al silencio? No solo este día. Por ejemplo, cada día nosotros podemos vivir ese momento de silencio después de la comida en que nos recogemos a trabajar y procuramos estar en un ambiente recogido, de silencio, en lugar de estar, como te digo, en risotadas, en carcajadas, en conversaciones altisonantes, ruidosas, ¿no? O también en la noche. ¿Cuánto deseamos ese silencio nocturno después de que hemos hecho nuestro examen de conciencia, después de que nos hemos despedido de nuestros seres queridos en casa? Y en lugar de irnos a recoger, a mirar la televisión o estar viendo videos inconvenientes o a perder el tiempo chismorreando en Facebook, vamos a guardar silencio, vamos a recogernos en oración para dialogar con Dios, para prepararnos a nuestro propio descanso, que ese descanso por una parte también nos ayuda a prepararnos a ese descanso eterno, pues cada vez que nosotros nos dormimos es como si de alguna manera muriésemos. Hoy que la Iglesia ausente de Cristo se reúne en torno a María y que en este momento en que las tinieblas se ciernen sobre el mundo, la única luz encendida que permanece es la de María, la de la esperanza de María en la resurrección. Vamos a acercarnos a ella, vamos a acogernos al calorcito de su fe, de su esperanza. Vamos a pedirle a ella que nos ayude también a meditar en silencio todas las cosas que hemos contemplado para estar con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.